Un palo nuestro programa de hoy. Tenemos el privilegio de recibir a la magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, quien nos concede la primera entrevista luego de asumir estas importantes funciones. Así que vamos a disfrutar de esta entrevista, conocer a la magistrada Rosalba Ramos y claro, vamos a abordar los temas de interés jurídico. Buenas noches, Rosalba, bienvenida a Opiniones. De verdad que es un privilegio recibirte. Bienvenida. Muchas gracias, Lenis, por la invitación y realmente te agradezco esta oportunidad. Qué bien, vamos a iniciar. Antes queremos conocer sobre tu trayectoria personal y profesional. Pocas personas te conocen más lo que ven en los medios de tu trabajo, tu ejercicio profesional a través del Ministerio Público, pero coméntanos esos detalles acerca de tu vida. Sé que vienes de pueblo, no sé qué tan fácil o qué tan difícil se te ha hecho llegar a donde estás hoy. Como te decía ahorita fuera de cámara, realmente cuando tú persigues un sueño, las cosas no te resultan tan difíciles. Yo sé que la mayoría me ve que soy muy joven, sin embargo, y lo agradezco, pero te puedo decir que ya yo tengo 13 años en el Ministerio Público. Esta es una carrera que viene desde el año 2005 y iniciamos en el primer programa de formación, programa inicial de formación. Y yo soy de las privilegiadas o de realmente de esos soldados que empezamos siendo 100, los primeros 100 de carrera. Y tuve este privilegio iniciando en la escuela del Ministerio Público el 5 de diciembre del año 2005. ¿Qué te puedo decir? Muchos creen que solamente es la carrera del Ministerio Público, pero fuera de ahí yo tengo una maestría que tiene que ver con Derecho Empresarial, que la hice en la Pucamaima, así como un máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, que lo hice con la Universidad del País Vasco y con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aparte de que tengo una especialidad en Derecho Penal y qué decirte ya de las experiencias empíricas y de muchos cursos que he tenido la oportunidad de cursar, tanto en la Escuela Nacional del Ministerio Público como en otras instituciones. Señora, es una mujer preparada, empoderada y no solamente eso, también muy bella, que esto ha sido parte también de comentarios y polémicas cuando fuiste designada como fiscal del distrito. ¿Cómo llegas, ya que nos cuentas sobre cómo inicias y cómo entras al Ministerio Público, cómo logras llegar a ocupar la Fiscalía del Distrito Nacional? Realmente todos los que somos fiscales siempre deseamos ser titulares. Esa es una meta, ya sea que te la traces o no. En definitiva, yo era una fiscal que estaba dentro del staff del Distrito Nacional. Hice mi carrera completa aquí en el distrito porque estuve en departamentos como violencia de género, robo de vehículos, en litigación, que me tocaron casi todos los tribunales. Estuve en niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional. En fin. No hay departamento que no haya pasado, ni hay una materia de penal que yo no haya conocido dentro de los tribunales. Lo que sí te puedo decir es que luego, hace aproximadamente 3 años, mi carrera toma un giro. Y es que al llegar el magistrado Jean Alain Rodríguez a la Procuraduría, había una vacante como coordinadora legal del despacho, por la cual yo opté y tuve la oportunidad de trabajar a su lado. Comencé a trabajar en el despacho del señor procurador y estuve aproximadamente casi un año. Para serte honesta, yo no tenía una perspectiva de que iba a tener algo más, porque cuando tú eres procurador fiscal, tú lo que piensas es o que vas para la corte o luego en algún momento el puesto político de adjunto del procurador. Claro, porque no se habían hecho concursos hasta ese momento. No, por supuesto que no. Y cuando tú tienes el privilegio de trabajar con la cabeza de tu institución, es como un poquito extraño tú poder decir, yo quiero otra cosa. Claro. Pero surgió un problema. En Santo Domingo Oeste hubieron algunas denuncias, se dio la destitución de uno de mis compañeros de trabajo. Y lo último que yo tenía pensado era que se me estaba considerando para que de forma interina yo fuera la primera fiscal titular que tuviera esa jurisdicción. Hablamos de Santo Domingo Oeste. Exacto. Luego de que estoy en Santo Domingo Oeste, realmente fue una experiencia, te puedo decir que maravillosa.
Porque cuando tú tienes la oportunidad de dirigir a otras personas, tú conoces mucho de ti mismo. Claro, pero además, Rosalba, para un magistrado, para un fiscal, un procurador, dirigir una zona que tengo entendido que por las estadísticas es donde más hechos violentos suceden, una de las zonas más difíciles en cuanto a los temas judiciales, penales, violencia de género y muchísimas situaciones que se dan. Está Jaina, está Mano Guayabo. Tú me explicas sobre esto. ¿Qué tan difícil fue esa primera experiencia de pasar de estar en el despacho, en oficina, a dirigir una zona tan compleja como esta? Realmente fue todo un reto, porque yo pasé de estar en una zona que me resultaba ya cómoda, conocida, que sí había mucho trabajo porque se trataba de trabajar a nivel nacional con todos los fiscales y con cualquier designación que el señor procurador entendiera en ese momento, para pasar a una de las zonas más violentas del país. Yo siempre decía que los top 10, nosotros estábamos con el tema de los homicidios. Y era bastante preocupante. Eso sin contar con que el Ministerio Público dentro de esa jurisdicción no tenía credibilidad por todos los inconvenientes que se habían suscitado. Pero como todo, tú lo puedes ver o como una oportunidad o como un problema. Claro. Hablamos de la zona más violenta del país. Sabemos que llegas al Distrito Nacional como fiscal luego de haber concursado en el único concurso público que se ha hecho para los ministerios públicos y que de hecho obtuviste una de las mejores calificaciones. Pero tengo una inquietud. ¿Has sentido miedo en el ejercicio de tus funciones? No. Y te puedo decir que es que yo soy una fiscal desde hace 13 años. Cuando tú tienes la oportunidad de subir a estrado, de vivir el día a día que tiene un ministerio público, no creo que haya tiempo para miedo. El miedo viene ya cuando tú te desenfocas, cuando tú pierdes la perspectiva de cuál debe ser tu trabajo. Además, la persona que delinque está clara de cuál es su papel y de cuál es el tuyo. Lo que tú nunca puedes hacer es negociar con ese tipo de personas, porque ahí sí pueden haber inconvenientes. ¿Amenazas? ¿Has recibido amenazas en algún momento? Sí, he recibido amenazas. ¿De qué tipo? Bueno, de todo tipo, porque lamentablemente no todos asumimos responsabilidad de nuestros actos. Qué difícil. Y para una mujer, ya que abordamos esto, las amenazas, pero también a veces en este tipo de trabajo tan complejo que se entiende quizás para hombres por los riesgos que implica, ¿qué tan difícil es para una mujer o ha sido para ti desempeñarte en unas funciones tan complejas? No ha sido difícil y te voy a explicar por qué. Mi condición de mujer me ha dado una ventaja, que es la de poder aplicar la ley sin ser irrespetuosa. Yo perfectamente puedo recibir en mi oficina a un imputado como a una víctima. Y a ese imputado luego subir a estrado y pedirle los años que le corresponden. Porque lo que tú no puedes hacer es entender que cuando tú eres humano o cuando tú eres cordial, tú con eso pierdes autoridad. La autoridad te la da el hecho de tú hacer lo que corresponde en el momento. Hay muchas personas que me lo preguntan, pero al contrario, porque ser mujer me ha permitido darle tal vez un toque más humano a la Fiscalía del Distrito y a todos los lugares donde he estado. Muy bien, y eso es un buen mensaje porque a veces las mujeres nos hacemos quizás autovíctimas y entendemos que en función de nuestro género, que hay polémica, que si se debe decir género o no, pero en función del género, a veces se sienten discriminadas o atacadas quizás en el entorno laboral. Qué bueno que tú puedas ser un ejemplo, demostrar que no necesariamente tiene que ser así. Yo estoy segura que eso tiene mucho que ver también con la personalidad y con lo que hagas para ganarte el respeto donde vayas y en el desempeño de tus funciones. Así mismo es. Mira, pero quisiera realmente responder algo que dijiste ahorita. Me preguntabas que cómo llegué al distrito y te quería hacer un poquito de esa historia. Básicamente a la Fiscalía del Distrito. Exacto, como titular. Mira, cuando estoy en Santo Domingo Oeste se abre el concurso. Por tradición, el Ministerio Público, cuando tú estás de forma interina, cuando tú vas a concursar es más fácil que ganes la plaza donde te has desempeñado. Y es lógico, porque tú vas a tomar el examen de algo que ya conoces. Claro. Entonces, cuando me correspondió concursar,
yo tomé la plaza del distrito y de Santo Domingo Oeste. Para mí era Santo Domingo Oeste, por lo que ya te cuento de la tradición que había en el Ministerio Público. Y realmente cuando salí designada en el distrito fue una grata sorpresa. Sobre todo porque yo siempre voy a recordar el primer día que fui a hacer mi pasantía, cómo yo llegué a la oficina del titular de ese momento, cómo comencé como fiscalizador en el Tribunal de Tránsito. Entonces, llegar a tu jurisdicción a ocupar la posición más importante que había en ese momento, realmente... Es un reto, Rosalba. Exactamente. ¿Y con tus compañeros, cómo lo asumieron? Mis compañeros han sido muy respetuosos y sobre todo que me han dado muchísimo apoyo. Al principio yo tenía ese temor porque cuando tú llegas a una jurisdicción donde tú eras parte y tú comienzas a dirigir... Por eso te lo pregunto. Claro, entonces... Pero es cuestión también de que se mantenga una línea de respeto y de que se sepa que las funciones han cambiado. Somos amigos. De hecho, la mayoría somos amigos y amigas que hemos crecido juntos como personas y como profesionales. Entonces, fue también ellos comenzarme a ver desde otro ángulo. Claro, cada quien jugando su rol. Pero el ser la titular de Santo Domingo Este me permitió llegar con un conocimiento y de una manera que ellos también lo pudieron asumir con mucho agrado y con mucho apoyo hacia mi trabajo. Qué bien, tengo que preguntarte esto. Yo sé que quizá pueda ser incómodo, pero ¿qué tan independiente actúan los fiscales y el Ministerio Público? ¿Es verdad que le bajan rayas? ¿Te han bajado líneas? No. Y te puedo decir que le doy muchas gracias a Dios porque eso significa que las personas que trabajan conmigo me conocen. Siempre, por ejemplo, a mi oficina va una persona que puede ser víctima como imputado de un proceso, pero van con un expediente que no es mío, que corresponde a otro fiscal. Entonces, muchas veces tú sí tienes que preguntarle, ven acá, magistrado, ¿qué pasa con este caso? ¿Qué pasa con este expediente? Recibí a esta persona y me dice que hay un problema o que no estamos siendo justos, pero jamás es bajar línea. Al contrario, nosotros tenemos una responsabilidad penal y una responsabilidad disciplinaria que es independiente. Ningún ministerio público puede tomar una decisión porque le bajaron una raya. Me contaban que anteriormente, ya en el manejo interno de los casos, se ameritaban los fiscales, ameritaban una firma, quizás de sus superiores. ¿Cómo lo estás manejando tú ahora como titular de esta fiscalía? Mira, los fiscales tienen sus casos. Yo como titular tengo los míos. Incluso me has visto que subo con cierta frecuencia en algunos casos en particular. Los casos más importantes, los casos que tienen que ver con delitos financieros, lo asume el despacho de manera directa. Cada fiscal tiene una responsabilidad. Si hay algún problema de que... Te puedo poner un ejemplo muy claro. En estos días teníamos un caso de un homicidio y el fiscal que estaba investigando veía algo en el video. Y yo le decía, vamos a ver el video. Y le decía, eso que tú ves no es lo que yo veo. Muéstramelo. Ya después él tomó la decisión de presentar acusación. Pero son las discusiones que se dan propias del ejercicio. Por Claro. ejemplo, yo estuve aproximadamente 8 meses en el Departamento de Homicidios. Yo sé investigar ese tipo de delito. Entonces... Tú le das una mano, pero son independientes, No, son independientes en sus actuaciones. y tienen que serlo, porque es su firma y es su responsabilidad. Al final, en el Distrito Nacional entran aproximadamente 37,000 casos en un año. No hay forma de asumir 37,000 casos. Claro. Ustedes llevan ya un primer año de gestión. De hecho, recientemente presentaste lo que serían las memorias de este primer año. ¿Te sientes satisfecha con lo que has logrado? ¿Cuáles serían los retos y desafíos por delante para la Fiscalía del Distrito Nacional, que es justamente la que diriges tú? Este primer año ha sido de muchas satisfacciones. El primer año siempre resulta ser el más difícil,
porque es donde tú comienzas a conocer la jurisdicción, comienzas a identificar los diferentes problemas que pueden haber. En este primer año hemos creado algunas comisiones que tienen que ver con calidad, hemos identificado algunos departamentos que se tienen que crear, otros que tienen que suprimirse. Estoy muy satisfecha del trabajo, sobre todo porque ha sido un trabajo de equipo. Nosotros nos hemos integrado todo el equipo de la Fiscalía del Distrito Nacional y yo no puedo hablar del logro de Rosalba Ramos. Yo tengo que hablar del logro de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y en definitiva, siempre van a haber retos y desafíos. De no haberlos, entonces esto no tendría nada de apremiante, nada de divertido, por decirlo tal vez de alguna forma. Claro. Y siempre un primer año donde hemos logrado muchas cosas, pero donde tenemos muchas metas porque queremos lograr otras. Me imagino, claro, que van direccionadas justamente con las mejoras que deben implementarse, y el mejoramiento continuo debe ser un valor constante en cualquier institución. Vamos a una pausa y antes de la pausa les presentamos lo que nos presenta Starling en Los 5 o Más. Volvemos en breve. Bienvenidos a Los 5 o Más. Esta semana realizamos un recuento por 5 de los casos más polémicos en el Distrito Nacional del 2019. En el puesto número 5, el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, que desde 2016 se debate en los tribunales dominicanos por haber realizado sobornos a funcionarios del gobierno dominicano para obtener beneficios en contrataciones públicas, sigue en los escenarios y actualmente se encuentra en juicio de fondo. En la posición número 4, el caso Pablo Ros. En agosto del 2019, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión al comunicador Pablo Ros por haber hallado culpable de abusar sexualmente de una hijastra suya menor de edad. Ros ya tenía 10 meses de prisión como medida de coerción cuando fue enviado a juicio de fondo en abril de este año. En el tercer lugar, el caso David Ortiz. El ex astro de las Grandes Ligas, David Ortiz, fue víctima de un tiroteo en junio donde resultó gravemente herido junto al comunicador Joel López. Más adelante, la Policía Nacional, en un confuso evento, confirmó el apresamiento de Víctor Hugo Gómez, señalado como uno de los autores intelectuales del ataque. En segunda posición, el caso Anibel González. Una mujer de 30 años perdió la vida a manos de su esposo, Yasmil Oscar Fernández Esteves, quien acababa de salir de la cárcel por intentar asesinarla en el año 2017. Un año y medio después, cumplió su cometido, matándola a tiros en septiembre de este año. El hombre se suicidó más adelante. Y en el primer lugar, el caso César el Abusador. César Emilio Peralta, alias César el Abusador, es el último gran capo desenmascarado en República Dominicana, el cual operó por más de 20 años moviendo toneladas de cocaína desde Sur, Centro y Norteamérica. Operaba utilizando negocios, discotecas y plazas comerciales para lavar su dinero, y se rumora que contó con el amparo de militares de alto rango para continuar sus operaciones durante años. Actualmente se encuentra prófugo y fue pedido en extradición por el gobierno norteamericano. Hasta aquí Los 5 o Más. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Recordamos que antes que la ectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de
de pacientes con asma por la humareda del vertedero. El hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado. Y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Gracias por continuar en Opiniones. Hablamos con la fiscal del distrito, la magistrada Rosalba Ramos. Como pudimos ver en los 5 o más, un resumen exhaustivo de los casos más recientes, más polémicos y quizás de más envergadura que se están manejando o se han manejado en los últimos años, de los cuales te han tocado varios. Así El caso es. de Brecht, ahora el caso de César el Abusador, el atentado contra David Ortiz. Vamos a comenzar a analizar brevemente los aspectos fundamentales o algunos temas o comentarios de interés que nos pueda decir sobre estos casos. El primero, obviamente, el caso de Odebrecht. Inició el pasado jueves la etapa de juicio de fondo. ¿Qué tantas expectativas tienes de que estos imputados puedan ser o sean condenados realmente? Porque se ha hablado mucho de la calidad de las pruebas. De hecho, uno de los imputados decía que al final se va a demostrar que no habían elementos para condenarlo, y me refiero a Rondón, pero lo mismo ha expresado el abogado de Víctor Díaz Rúa, por ejemplo. Siempre a mí me preguntan de la opinión de los abogados o de los imputados. Y la verdad es que, claro que para ellos no va a tener mérito. Y es entendible, porque el único que tiene derecho a mentir dentro del proceso es el mismo imputado. Y sobre todo porque yo no tengo que asumir que sea cierto algo que al final me va a perjudicar. Mira, el caso de Brecht yo creo que siempre hay que verlo como una gran victoria del sistema. Es el primer... Pero la gente se queja de que no hay ningún condenado. Es lamentable que, bueno, se quejan de que no hay nadie preso en este momento, más que todo, porque ahora es que vamos a pasar a la etapa donde vamos a ver el tema de las condenas, básicamente. Pero ya tenemos un auto de apertura a juicio que te dice que realmente se ha valorado, porque la Suprema y el Ministerio Público son realmente dos instituciones totalmente diferentes. Y eso tú lo puedes ver porque, en definitiva, yo tengo casos donde yo voy y pido prisión preventiva y el juez entiende algo totalmente diferente y le da una libertad pura y simple. Sí hay recursos para todo eso, pero en definitiva, no siempre lo que tú le pides al juez te lo da a ti como Ministerio Público, que es a veces una idea errónea que las personas quieren vender. Es el derecho. De hecho, siempre se tiene la costumbre, vamos a llamarle así, de que toda persona imputada merece o debe ser, se le debe conocer o se le debe establecer una medida de prisión preventiva, por ejemplo, una medida de coerción. Pero el hecho de que el Ministerio Público investigue y someta al Poder Judicial un proceso no necesariamente va a culminar en una condena, porque hay elementos procesales que también influyen en estos procesos y que obviamente escapan a las competencias de ustedes. Y qué bueno que introduces esa parte de las diferencias entre las funciones de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial y el Ministerio Público, porque se habla y se ha visto una cierta distancia o discrepancias entre estas dos instituciones. ¿Cómo están las relaciones hoy en día entre el Ministerio Público y el Poder Judicial? ¿Y qué tanto pudiera afectar esta distancia, este distanciamiento, las diferencias a la garantía de los procesos? Te puedo hablar de lo que está pasando en el distrito y realmente esa distancia para nosotros no existe, porque decirlo es beneficiar más al imputado o a las personas que
violan la ley. Porque nosotros no buscamos ningún privilegio, somos parte del proceso, pero somos una parte que somos objetiva hasta el momento que presentamos un acto conclusivo, cualquiera que éste sea. Lo que te puedo decir es que nosotros tenemos inclusive mesas interinstitucionales donde se plantean los diferentes problemas que podemos tener desde una perspectiva y que nos afectan a todos, porque en un momento determinado nos pueden estar afectando las suspensiones, ya sea por los defensores públicos o por parte del Ministerio Público. Y los jueces dentro de esa mesa nos pueden plantear lo que entienden pertinente. Igual algunas cosas que tienen que ver con nosotros como Ministerio Público, que sí afectan tanto a la defensa como al mismo juez, porque no puede conocer los diferentes casos. Es decir, no hay una distancia por parte del Ministerio Público y de los jueces, claro. Tenemos roles diferentes y eso es importante señalarlo. Es lo mismo que la Policía Nacional. Nosotros estamos llamados a ser un colador. Igual los jueces están llamados a verificar que lo que nosotros les estemos presentando como Ministerio Público correspondan a lo que ellos necesitan para imponer la medida de coerción que se entienda pertinente. Si esa es la etapa que se está discutiendo, o si hay auto de apertura a juicio, o un auto de no al lugar, si es la preliminar, o si hay condena o no, cuando ya es un juicio de fondo. Muy bien, entonces volvemos al caso de Brecht. Expectativas que tiene el Ministerio Público con este proceso, y si puedes aclarar brevemente, ¿qué fue lo que pasó aquella vez cuando surgió en uno de los medios de comunicación unas supuestas nuevas elementos de prueba o nuevos procesos, nuevas situaciones que se dan en el caso de Odebrecht que habían sido publicadas por un medio, supuestamente no fueron incluidas en el proceso que se está conociendo aquí y que quedaron al margen del acuerdo que se efectuó con Odebrecht? Mira, es importante aclarar que el caso de Odebrecht, yo tuve una participación al inicio, que fue inclusive que arresté a uno de los imputados, y luego de esto estuve tanto en la audiencia de medida de coerción como cuando se apeló. Y luego en algunas que otras de las audiencias que se pudieron definir con el auto de apertura a juicio, que ya ahora se va a conocer el juicio de fondo. Lo que sí te puedo decir de la participación que tuve dentro de todo este proceso es que es un expediente fuerte. Y es un expediente donde el Ministerio Público hizo todas las diligencias que le competían hacer en ese momento. Siempre es muy fácil, y yo con esto no quiero tampoco desmeritar el trabajo de nadie, pero una cosa, yo duré 4 años estudiando Derecho, tengo muchas maestrías, tengo 13 años dentro del Ministerio Público y todavía cuesta hacer un expediente. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es lo que tú especulas que sucedió y otra cosa es lo que tú puedes presentar ante un juez. Otra cosa es un elemento de prueba. Y esto es importante dejarlo muy claro porque a veces a mí me preocupa ver cómo de manera tan ligera, luego de que tú duras 3, 4 años investigando un caso para presentarlo ante un tribunal, una persona se sienta en un escritorio y en 20 minutos con un comentario acaba con esa investigación y acaba con todo tu trabajo. Entonces es importante que también seamos respetuosos de los roles y seamos respetuosos del trabajo de los demás, porque yo no puedo venir donde un periodista decirle cómo va a dirigir su medio, cómo va a hacer una entrevista, porque él estudió eso. Claro. Y él sabe de eso. Ahora, de lo que tiene que ver de investigación, de eso yo sí sé y te puedo hablar con propiedad. Por eso, incluso, hay veces que a mí me preguntan de un expediente y yo no respondo, porque si yo no tengo todos los elementos para opinar, estoy faltando. Porque cuando no le pudieras comprometer también el curso de las investigaciones, que a veces la gente no lo entiende, cuando el Ministerio Público ha tenido que decir no podemos dar informaciones en este momento, se está investigando, etcétera. Y es muy, muy importante eso que señalas, también por el hecho de que en algunos casos la mala argumentación mediática de un proceso puede incidir en favor de los imputados y en contra del sistema. Y así mismo es. Yo he visto casos que en el medio están perdidos. Tú coges un periódico, tú buscas los programas de opinión y tú dices, no, pero es una injusticia. Y después tú ves el expediente y tú dices, pero Dios mío,
porque es totalmente diferente lo que tú logras en un tribunal que lo que tú puedes tal vez discutir aquí, de que podemos hablar de personas que son conocidas, que tú crees que hacen o dejan de hacer tal o cual cosa. Pero al momento de probarlo, la historia es totalmente diferente. Ahora que hablas de eso, de personas que hacen tal y cual cosa, hay un caso, aparte del de Odebrecht, donde la población tiene los ojos puestos, y es justamente el caso de el abusador, César el Abusador, que está dentro de la jurisdicción del Distrito Nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va este proceso? Bueno, este proceso apenas estamos iniciando porque estamos en la etapa de las medidas de coerción. Ciertamente esta persona ya tenía un tiempo siendo investigada por las diferentes agencias de investigación de aquí de la República Dominicana, pero no es hasta hace apenas unas semanas que se comienza ya a trabajar el caso de manera de que el Ministerio Público tiene una participación. Es un caso donde mañana incluso tengo audiencia, donde vamos a conocer una de las medidas de coerción de uno de los procesados y donde hemos tenido, como en todo, nuestras altas y bajas con el tema de las medidas de coerción, pero en definitiva ha sido un caso que se puede exhibir como una victoria. ¿Qué tanto influyó o qué tanta influencia han tenido los Estados Unidos en la persecución de esta red de narcotráfico? Nosotros le pedimos ayuda a los Estados Unidos para poder perseguir a estas personas porque descubrimos dentro de las investigaciones que muchas de las operaciones que se estaban realizando no tenían como destino la República Dominicana, sino que nosotros solamente éramos un puente. Entonces, algunos de los lugares donde ellos estaban traficando tenían que ver con Puerto Rico, Estados Unidos y Miami, y entonces procuramos que ellos pudieran tener una participación, porque incluso hay algunas de las operaciones que terminaron un decomiso en alguno de estos países. Entonces, entendiendo que ellos estaban involucrados de una manera u otra, era importante contar con ellos y con su respaldo, porque incluso habían algunos de ellos que tenían un proceso en la Fiscalía del Distrito que todavía estaba pendiente, a pesar de que tenían ya una acusación y estaban en etapa de juicio de fondo, pero de un modo u otro habían sido incidentados en todo este proceso. Y ya lo idóneo era que también ellos pudieran dar la cara frente a los Estados Unidos por los hechos que habían cometido. Bien, la población, volvemos al tema de las críticas, ha criticado muchísimo que varios de los presentados o señalados en principio como parte de esta red han resultado descargados, otro con medidas de coerción, no necesariamente prisión preventiva. Hay un caso que trascendió mucho en los medios de Jaque Mate. ¿Qué pasó en estos casos? ¿Es una falta, es un fallo del Ministerio Público o es simplemente un asunto relacionado con el sistema o con los medios de pruebas? En definitiva, ahora mismo no podemos hablar de que la persona esté o no desvinculada del caso, porque es una etapa muy temprana. En esta etapa, lo que nosotros hacemos frente al juez es demostrar si la persona se puede presentar en libertad o no a conocer su proceso. Y claro, que cuando nosotros pedimos prisión preventiva, la contraparte tiene derecho a decir no, esa no es la posición nuestra. Siempre hay diferentes puntos de vista, pero en definitiva, si nosotros contamos el número de imputados que tenemos y el número de prisión preventiva, así como otras medidas, realmente es un caso donde el Ministerio Público ha obtenido ganancia de causa. ¿Por qué? Una red que para muchos ya era evidente que tenía aproximadamente 2 décadas que estaba funcionando, que era a los ojos de todo el mundo, que todos sabíamos que era la Cora, que era VIP Room y quiénes eran los dueños. Y ciertamente la gente te dice, pero ¿y por qué duraron tanto? Esa era la pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se duró tanto? No, lo que pasa es que una persona, por más que tenga, pues yo tengo 13 años en el Ministerio Público, pero para la mayoría yo soy conocida hace tal vez un año. ¿Eso implica que hace 13 años que yo no estaba trabajando?
o hace 15 años que yo vengo, porque yo he estado en firmas privadas también trabajando y en otras instituciones del Estado. No, para nada. Lo que pasa es que las personas van calando dentro de la misma organización. Y si buscas información sobre esta persona, te vas a dar cuenta de que en su momento él tenía otras cabezas. Y esas cabezas fueron decapitadas en su momento y en una gestión determinada. Hasta llegar hasta llegar a la cabeza principal. Exactamente. Pero cuando tú quitas una cabeza, otra persona crece y tienes que hacer un caso. Ya ahora tú tienes que comenzar a investigar quién es que va a heredar la estructura, pero esa persona comienza a tener controles. Deja de hacer tal vez no comete los mismos errores que cometió su predecesor. O sea, que van perfeccionando. Claro el que delito. sí. Entonces te cuesta otros años de investigación para poder presentárselo con todas las garantías, porque es un debido proceso. Yo no puedo llegar con una persona y decirle, mire, este es el heredero. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo sabes? O sea, conlleva años de investigación. Era lo que te decía. Y lograr tener elementos también para presentar acusación, porque quizás puedes ver que una persona tenga un crecimiento no justificado quizás, pero si tú no conoces los detalles, pues no puede presentar directamente o acusar a una persona sin saber de dónde viene ese crecimiento. Siguiendo con el mismo caso, la pareja sentimental de César el Abusador, de hecho, recibió recientemente la mala noticia para ella de una prisión preventiva por 3 meses. Generó muchas polémicas que ella fue llevada a su despacho por muchas horas. ¿A qué fue ella realmente a su despacho ese día? Nosotros interrogamos a los diferentes imputados. Lo que pasa es que todo lo que pasa en mi oficina genera noticia. Tú tienes un proceso de drogas y tú arrestas a la persona y tú llevas un procedimiento de sentarte con esa persona, de hacerle un interrogatorio, a veces entrevistarlo, porque si no está su abogado no puedes cumplir tal vez con este requisito. Y sobre todo cuando tú quieres ver si existe la posibilidad de que esta persona coopere. Pero al final es un caso igual que cualquier otro, con la única diferencia de que el caso lo llevo yo y por eso genera que cualquier movimiento que tú hagas con cualquier imputado genera noticias. Genera polémicas y más en este caso. Pero Sí, ¿es cierto que ella fue a lactar a su oficina? No, no es cierto. Cuando vi esa noticia me quedé un poquito como... A veces tú te preguntas, ¿cómo es que tienen tanta capacidad de inventar? O sea, porque es que en definitiva, y si hubiese ella tenido esa necesidad, óyeme, yo hubiese sido la primera porque yo soy mujer y yo puedo entender su posición como madre, pero no fue para eso. Por cierto, hay centros de lactancia en las edificaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público. El Poder Judicial sería importante. Sí, eso es muy importante. Realmente esa es una de las metas que tengo, porque la mujer que estamos tan integrada al rol de trabajo, también tenemos que tener algunas facilidades cuando también somos mamás. Y también para personas que estén atravesando un proceso de investigación y que estén en etapa de lactancia puedan tener esta facilidad de cumplir con esa parte de su rol de madre. Hay otro proceso, y antes de quisiera una pregunta que no se me puede quedar con relación al caso de César el Abusador. ¿Es cierto que se está trabajando un acuerdo? ¿Es cierto que se va a entregar César el Abusador? No se está trabajando ningún acuerdo en este momento. Además, es una etapa muy temprana. Los acuerdos vienen también cuando tú estás ofertando algo. Realmente hemos hecho un llamado para que el señor César Peralta se entregue, porque sería lo más idóneo para todo el proceso. Y más porque a él le correspondería afrontar su caso en los Estados Unidos, que se le están ofreciendo todas las garantías de que si decide entregarse, lo pueda hacer por la vía que entienda pertinente y por la vía que se pueda sentir más seguro, porque entendemos que también este tipo de... todos estos días generan mucha tensión y sobre todo bajo las circunstancias que el señor está huyendo. ¿Qué opinión te merece el hecho de que la pareja sentimental de César haya sido enviada a prisión preventiva bajo el alegato de seguridad?
Mira, realmente nosotros tenemos elementos donde podemos demostrar que la señora tenía una participación. A veces aquí se está queriendo vender que es porque era su pareja. Y yo creo que algo no pudiera ser más injusto, porque que sea tu pareja o no, no debe ser un elemento como para determinar que tú tengas prisión. En este caso, ella tiene una vinculación, no solamente porque sea su pareja, sino que lo ha ayudado a distraer los bienes, algunos de ellos. Y por eso es que el Ministerio Público ha decidió en ese momento presentarle su medida de coerción. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Antes quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones. Ya volvemos. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados somos tu voz. Recordamos que antes que la ectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma, por la humareda del vertedero, el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado, y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Continuamos conversando con Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Vamos a hablar ahora del caso de Anibel González. Lamentablemente los feminicidios son uno de los males que más está lacerando la sociedad dominicana por todo lo que conlleva y todas las consecuencias de este tipo de procesos. ¿Qué se está haciendo? Y me gustaría que de manera muy sincera me respondas si estás de acuerdo con lo que ha salido en los medios y que muchas personas entienden, y es el hecho de que crees que ciertamente a Anibel le falló el sistema. Mira, ese es un tema que cuando salió la muerte de esta joven, llenó, yo creo que de tristeza a todo el mundo. Porque una joven, una muchacha bonita, inteligente, joven, preparada, o sea, con una aura tan bonita, ¿eh? Sí, realmente hay una foto de ella que la han puesto cuando han ido a las vigilias a la Procuraduría, donde ella está soplando una velita, que tú logras ver como toda esa juventud y toda esa alegría. Pero yo creo que hemos perdido el foco de la situación. ¿Por qué no hicieron esas vigilias cuando ella estaba viva? Y no que estoy criticando la vigilia, porque yo no quiero desvirtuar un tema que nos puede dejar mucho en aprendizaje. A mí me preocupa mucho ver cómo nosotros, y esto también tenemos nosotros que cuestionarnos uno a uno, permitimos que esto suceda a nuestro alrededor sin denunciarlo,
sabemos que está pasando, sabemos que la persona es violenta, sabemos que la persona está en peligro y necesitamos que pase algo como esto para entonces movilizarnos, para entonces pedir. Entonces ahí nos nacen las fuerzas viene la fuerza de la indignación, viene la fuerza de la injusticia, del porqué, de la impotencia. De la impotencia. Entonces tenemos que ver cómo la familia, los amigos, los allegados participamos en el círculo de la violencia. Pero en el caso de ella, Rosalba, y me da mucha curiosidad el por qué expresas esto. Si ellos denunciaron, él estaba, de hecho, duró 1 año y medio, me parece, en prisión. Sí, después hubo unos audios donde él le decía al papá, no sé, porque no, honestamente no manejo el expediente, si el padre de ella entonces no le dio aviso al Ministerio Público o al Poder Judicial de que se habían dado otras amenazas luego de que él estaba detenido. Mira, no quiero hablar del caso específico de Aníbal porque no conozco el expediente, porque está en otra jurisdicción. Incluso el Consejo Superior del Ministerio Público tomó las medidas que entendía correspondientes en ese momento, que eran la de suspender tanto al titular como a la persona que dirigía la unidad en ese momento. Entonces, yo decirte, pero mira, ¿qué pasó? No sé si vivían juntos, si se habían reconciliado de verdad. Entonces, no quiero entrar a hablar de ese tema en específico, pero yo sí te puedo hablar de las víctimas que me tocan en la Fiscalía del Distrito. Se reconcilian. Y no está mal la reconciliación. El problema es cuando, en definitiva, esta reconciliación las pone a ellas en peligro. Y lo que a mí me preocupa es que ellas están convencidas de que no va a pasar. No hay nadie que crea más en un hombre que nosotras las mujeres. Él viene y te jura que jamás te va a volver a poner la mano, que eso no se va a volver a repetir. Y cuando esa es la mejor defensora. Lo que hemos tenido la oportunidad de litigar en el 5º de instrucción, que es el Tribunal de Instrucción especializado en este tema, en el Distrito Nacional, yo quedo en pánico cada vez que subo, porque la defensa es la que sabe dónde está la víctima, es la que habla con la víctima y es la que logra que vaya o no a la audiencia. El Ministerio Público pierde total contacto, se convierte en un enemigo de la víctima. Todo porque al ser un caso de acción pública, nosotros lo continuamos. Y muchas veces dentro de este esquema, los ministerios públicos nos cansamos. Claro, yo siempre les digo a mi personal, yo prefiero perder un caso y no hacer un acuerdo que pueda traer una consecuencia fatal. Los acuerdos en este tipo de proceso, por cierto, porque también eso fue elemento de polémicas, ¿están suspendidos, están prohibidos? ¿Cuál es la situación ahora mismo con los procesos, con los acuerdos en los casos de violencia de género? Es que hay unos parámetros. Inclusive tú, en materia de violencia de género, no puedes hablar de conciliar. Lo que hablamos es de que se llega a un tipo, vamos a decirlo así, de acuerdo. Pero, ¿por qué no se habla de conciliar? Porque si es violencia, las partes no están en igualdad y por tanto, si no están en igualdad, no pueden hacerlo. ¿Qué pasa? Hay condiciones, hay parámetros. Si tú tienes un caso de violencia psicológica, donde la persona ha tomado las medidas del lugar, tú puedes hacer una suspensión condicional del procedimiento, que lo que implica es que la persona, bajo unas condiciones específicas, ese proceso se queda, vamos a decirlo así, suspendido como tal y lo dice su nombre. Pero muchas veces tú tienes que luchar con las víctimas para que ellas denuncien y para que ellas continúen con su proceso. Y también, a veces nosotros como fiscales lo que queremos es amarrar al imputado. ¿En qué sentido? No es lo mismo un auto de no al lugar o un descargo que tú lograr que se haga un acuerdo. ¿Por qué? Porque en el momento que él lo violenta, se coloca en otra condición jurídica y por tanto se agrava la pena. Y cuando tú no tienes, ya no cuentas con la víctima, porque la víctima se te sienta y te dice, no. Ya lo perdoné, no te dice eso. Acuerdo. No te dice eso. Se sienta y te dice, eso nunca pasó. Pero usted vino y puso la denuncia, no, yo no sé de dónde sacaron eso.
Claro. Eso se da, me imagino que por las presiones familiares o por la dependencia económica que muchas Ay, veces sí. tienen muchas mujeres. Así mismo ¿Qué es. hacemos para brindarle protección a estas mujeres luego de que denuncian? ¿Qué hacemos cuando un imputado tiene una orden de alejamiento? ¿Cómo podemos mejorar o qué se está haciendo para fortalecer la parte preventiva en estos casos? Nosotros tenemos 2 centros, el Centro Conductual de Hombres y el Centro de Sobrevivientes. Realmente el trabajo que allí se hace es maravilloso. El Centro Conductual de Hombres nos ha ofrecido a nosotros que los hombres que van ahí, solamente un 10% vuelve al sistema. Es decir, que el 90% tomó su terapia y no vuelve jamás. Es un dato importante. Y no hemos tenido hasta el momento, gracias a Dios, que un hombre haya estado en el centro conductual para hombres y haya matado a su pareja. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota. Debo, por respeto a nuestra audiencia, presentar al menos una de las preguntas que nos presentan a través de nuestras redes sociales. Y es, vamos a ver aquí, nos dice Rosa Pérez Acosta: las mujeres estamos preocupadas por los cientos de casos de feminicidios que ocurren diariamente. La Fiscalía se queda corta ante este problema. Bueno, era lo que estábamos hablando. Si podemos pasar a la próxima pregunta. Alberto González dice: ¿a qué se debe su poca participación en los medios de comunicación? ¿Será para marcar distancia con el estilo de Jenny Berenice? De esa pregunta, sí me lo han preguntado. Realmente es un tema de personalidad. Yo he estado más inmiscuida en los trabajos de la Fiscalía. No soy tal vez tan efusiva en el trato con los medios. Y lo que pasa es que me gusta más que se vea mi trabajo que yo hablar de él. Muy bien. Su relación con Jenny Berenice, finalmente, ¿es cierto que hubo fricción entre ustedes al momento en que asumes la Fiscalía del Distrito Nacional? Para nada. Incluso yo trabajé con la magistrada Jenny. Tuve el placer de estar en litigación en litigación final, en todos los colegiados, y en su momento me dio la oportunidad de manera interina de dirigir el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia. Es decir, que tengo mucho que agradecerle. Muy bien, bueno, así concluye nuestra invitada de hoy, la magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Muchísimas gracias por la receptividad y por ser tan abierta a compartir sobre estos temas tan complejos y que la audiencia pueda conocer también sobre su trayectoria. A ustedes las gracias por acompañarnos cada semana. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. Bye bye. Muchísimas gracias.